Abuelita, ¿a qué edad empezaste a estudiar? 5 años y medio. ¿Cómo eran los lugares donde estudiabas? Pues eso era el Tolima en una escuela rural. ¿Cuál era la vestimenta de las personas que lo regían? ¿Quién era el rector? ¿Cuáles eran las profesoras? Sí, solamente una profesora en ese tiempo casi no se usaba, no era así con rector. ¿Cómo se vestían? Entre semana pues siempre con el común y corriente uno iba de particular. ¿Y los profesores, la profesora? La profesora se vestía muy bien y era bien arregladita. ¿Cuáles eran los castigos? Si uno hablaba mientras ella estaba explicando clases, entonces lo castigaba a uno, lo sacaba del puesto, lo ponía de pie y le daba unos 2 reglazos. ¿De qué era la regla? Era de madera y era grande la regla y le pegaba unos duro. Abuelito, ¿a qué edad empezaste a estudiar? Yo como a los 10 años, ¿En dónde? en una escuela que llamaba Higinio Correa, ¿En dónde? en Neira Caldas, que llamaban, entonces lo llamaban la escuela de abajo, porque había otra que era en la plaza que la llamaban la escuela de arriba, que llamaba Antonio Gómez Calderón. ¿Cuáles eran los profesores, el rector? ¿De qué manera Pues estaba? donde yo estudié en esa escuela era como unos 4 o 5 profesores, no me acuerdo exactamente. ¿Cómo se vestían? Común y corriente, con traje de pelea, como decimos. ¿Cuáles eran los castigos? Los castigos, unos castigos los berracos, lo cogían a uno y le doblaban la mano así como el dedo, y le daban con una regla pero duro. Claro que a mí casi nunca me daban porque yo fui muy pendejo. Si no, esa ¿Sí? entrevista le va a caer rápido. No. Era Eh, demasiado sumiso y ponía mucho cuidado. A mí casi nunca me castigaban. A veces me castigaban injustamente y a mí me daban mucha piedra. Abuelita, ¿hasta qué edad estudiaste en el Tolima? O sea, hasta que terminó el medio año y después entonces al siguiente año viajamos a Bogotá. ¿Cómo era en la escuela acá en Bogotá? La escuela era una escuela en el barrio Santa Sofía y era de 2 cursos nomás, primero y segundo de primaria. ¿Cómo se vestían? Allá sí era con uniforme obligatorio todos los días, uniforme, zapatos de amarrar, medias blancas y falda, una jardinera azul oscura con prenses y una blusa blanca. ¿Las profesoras también con uniforme? No, ropa común y corriente. ¿Y después estudiaste algo más aparte de la primaria, bachillerato? Sí, bachillerato. ¿Cómo era la escuela de bachillerato? El colegio. Bien dotado, era bien elegante y todo. ¿También acá en Bogotá? En Bogotá. Pero en ese tiempo ya no existían los castigos, que eso de reglas ni nada de eso, sino eso que lo llamaban a los papás y que le ponían a uno matrícula condicional, si uno era indisciplinado. Abuelito, ¿toda la vida estudiaste en Neira? No, en Neira estudié hasta cuarto bachillerato. ¿Y después? Era el Instituto Neira y ahí terminaba uno cuarto bachillerato y ya no había más. ¿Y qué? Y después entonces cuando me vine para Bogotá. ¿En qué año terminaste el bachillerato, abuelito? Hasta el año 59. ¿Y en qué año comenzaste más o menos Eh, el bachillerato, es que yo no lo terminé. a estudiar en sí? ¿Cómo así? A los 5 años, ¿qué año era cuando tú empezaste? Eso era de una vez primero, en ese tiempo no existía eso de ahora. No, pero ¿en No, qué año fue? ¿en qué año empezaste a estudiar? O sea, nació en el 43, como en el 49, en mediaditos de 49 y 50. ¿Y tu abuelito? Yo empecé, creo que, si mal no estoy, como en el 51, porque yo nací en el 41, empecé a los 10 años a estudiar como en el 51, empecé. ¿Tenías uniforme? No, ¿No? no, ¿Ropa no. común y corriente? Solamente en el colegio, cuando estaba en el Instituto Neira, en uniforme dominical, que era saco azul y pantalón gris, y camisa blanca y con corbata. ¿Cuáles eran los horarios cuando tú estudiabas? Eso sí era de todo el día, de 7 de la mañana, de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Nos daban creo que media hora, una hora de almuerzo y luego otra vez a seguir la jornada hasta las 4 de la tarde sin almuerzo. ¿Les dejaban trabajos para la casa? Claro que sí, tareas. Para el día siguiente les daban un plazo más largo. No, para el día siguiente. Ahí no había cuento de que para dentro de 15 días no era, para la tarea era para el día siguiente. ¿Cómo eran los cuadernos?
Los cuadernos eran rayados y cuadriculados, pero los cuadriculados pocos eran más que todo, todos eran rayados. ¿Utilizaban libros? Libros, sí, claro. A veces cuando llegaba uno a estudiar, a mí me fascinaba que llegara el tiempo de estrenar libros, porque eso olían lo más de rico, esos libros nuevecitos olían todavía como a tinta. ¿Con qué escribían ustedes? Con pluma y con lápiz. El esfero no se usaba en ese entonces. Era pluma y era con frascos de tinta y a veces le regaban a uno y se formaban unos regueros, dañaba uno los cuadernos, manchaba los pupitres, manchaba la ropa, por más que uno tuviera cuidado. ¿Los pupitres de cuántas personas eran? En ese entonces había unas bancas largas y después ya llegaron los pupitres para una sola persona. ¿Y de qué manera estaban organizados las bancas? Pues en forma, ¿cómo ya? Por filas horizontales. ¿Qué? Horizontales, sí. ¿Y cómo era el asiento del profesor? El asiento del profesor, un asiento común y corriente. ¿Las mesas como las de ahorita, común y corriente? No, como un escritorio común y corriente, de madera. ¿Los cuadernos en qué material estaban hechos? En papel. Común y corriente. Papel común y ¿Y corriente. la portada? La portada era un dibujito sencillo, algo muy sencillo. ¿En cartón también? Cartulina. Cartulina y yo me acuerdo cuando yo comencé a estudiar, los cuadernos eran de marca Alfa. Y después salieron los Cardenal y los cuadernos Vedut. Yo hice los Cardenal. ¿Tenían biblioteca en el colegio? Biblioteca sí, sí había. ¿Más o menos cuántos libros había en la biblioteca? Ni idea. ¿Tenían acceso ilimitado? No, eso había ciertos horarios para ir a la biblioteca. Y había que pedir permisos, lógicamente. ¿Podían retirar libros de la biblioteca? No, en ese entonces no. No, solamente lo que estudiaron ahí, lo que alcanzaba a leer en la biblioteca. ¿Qué otras instalaciones aparte de los salones y la biblioteca y pues la rectoría había dentro del colegio? Pues las canchas de básquetbol, generalmente era de básquetbol nomás, y unas barras para cuando tocaba educación física para hacer ejercicio en las barras. ¿No? ¿Tenían elementos de gimnasia aparte de las barras? Absolutamente, absolutamente no. Abuelita, ¿tú en qué escribías? ¿Cómo eran los cuadernos o en qué material se Yo escribía? inicié cuando le digo que la escuela rural, entonces era como una pizarrita así, pequeña. Y una cosa que se llamaba GIS. Entonces ahí uno escribía. Ahí uno escribía. ¿De qué estaba hecha la cris? ¿La qué? Con lo que escribía. Ah, quién sabe. Eso es de... El GIS se llamaba de GIS. yeso creo que es. ¿Y el material en el cuaderno en el que escribían, la tablita más o menos de qué estaba hecha? Sí, como esos tableros, no de estos acrílicos ni nada de eso, sino distintos. ¿Cómo se llaman esos tableros que eran negros? No recuerdo. Porque también tableros sí había para uno cuando lo pasaban allá a las tareas a mirar. Sí, Pero cuando tú iniciaste, ¿habían cuadernos? Para tu sí, poder sí habían recoger? cuadernos, sino que uno también tenía una pizarra ahí de mano. Era así, como un cuadrito. Negro. Cuando tú empezaste a estudiar acá en Bogotá, ¿era lo mismo? No, ya era distinto y era con solo cuadernos. Y lápices de color y todo. ¿Qué instalaciones habían en la escuela cuando estudiaste acá en Bogotá? Entonces en esa escuela habían 2 salones, de primero y segundo, y había luz de eléctrica común y corriente, y los baños bien común y corriente. Y la jornada entraba uno a las 7 de la mañana y salía a las 12, y entraba a la 1:30 y salía como a las 4:30. Y el día sábado tocaba el mediodía. ¿También había biblioteca? No, allá sí no había. ¿Libros utilizaban? Sí, libros. Se llamaba Alegría de Leer. Más o menos, ¿qué materias veían? Bueno, yo vi en la escuela cuando ya llegué a Bogotá, vi una materia que llamaba cívica. Le pedían a uno libre de matemáticas y urbanidad. Veíamos eso y también pues geometría. Pero libros, poquito, historia sagrada, un catecismo y el libro de matemáticas que se llamaba de JM, ¿cómo era? GM Bruin. ¿Tú qué materias veías, abuelito? ¿En qué? ¿En la escuela o en el colegio? Ambas. Pues prácticamente las mismas de ahora, sino que se veía urbanidad, cívica, Historia patria. historia patria, historia sagrada, catecismo del padre Astete, y después en el colegio ya era geografía universal
y literatura universal también, que me fascinaba, la literatura me fascinaba. Durante Y todo la geografía y la historia me gustaban mucho también. durante todo el estudio, ¿tú estuviste con los castigos o fue lo mismo que mi abuelita que se los quitaron después de un tiempo? Sí, esos castigos los quitaron, pero... Pero creo habían que- otros castigos. Sí, había otro, pero castigos físicos no. ¿Y cuáles eran los castigos después? Los castigos después. Sí, ya después de que quitaron los Pues era, castigos a ver, físicos. ¿qué te digo yo? Pues yo la verdad no me acuerdo qué A mí castigos sí, le imponían a lo uno. montoneaban a uno por allá horas, como 3 horas, con los brazos así, y luego lo ponían a lavar los baños o si no a barrer los patios que eran inmensos, ya cuando era bachillerato. Ok, muchas gracias. ¿No más? No, nada más. Gracias.